Queridos alumnos del quinto grado de primaria, muy buenos días. En el curso de literatura y avanzando con la programación del mismo, vamos a tratar hoy día el tema de la Divina Comedia del escritor florentino Dante Alighieri. Dante Alighieri nació en Florencia el año 1265. Él desde muy pequeño tuvo una educación esmerada. Sus padres se ocuparon de darle los mejores cuidados en sus estudios y en su vida personal. Era un hombre que desde pequeño ya hacía notar que estaba dotado de grandes cualidades. Entonces, Dante Alighieri compone la Divina Comedia, que en un principio él llamó simplemente comedia. Llamó comedia a su obra, pero su amigo, otro escritor, Francesco Petrarca, al ver la excepcionalidad de su escritura y la belleza de la misma y la importancia del tema que recorría toda la obra, le dio por llamarla la Divina Comedia, porque percibió su grandeza. Entonces, con ese nombre se quedó para la posteridad, y todos, desde el siglo XIII que fue escrita hasta hoy, la conocemos como la Divina Comedia. La Divina Comedia narra un peregrinar del hombre. En la Edad Media, Dios estaba en el centro de las reflexiones. Dios ocupaba el lugar más importante en la vida de los hombres, en la vida cultural, en la vida institucional. Y tanto los temas como la salvación, temas como la culpa, el perdón, la misericordia, la gracia divina, todos esos temas eran parte de la reflexión tanto en los hogares como en los centros educativos. Y no es raro entonces que esta obra se ocupe de esos temas, porque se respiraba en el ambiente cultural de la Edad Media el tema de Dios. Y la Divina Comedia empieza con el propio Dante como protagonista. Dante, dice él al principio de su obra, se encuentra en un lugar tenebroso y oscuro, ¿no? Dice que ese lugar le producía más temor que el pensar en la muerte. Así de terrible percibía él el lugar en el que se encontraba a la mitad de su vida, dice. Y que esa situación, él era consciente de que es porque se había apartado del camino recto. Tomada esa expresión de forma literal, de forma denotativa, puede decirse que estuvo en un lugar oscuro y que se había perdido en el camino. Pero desde el punto de vista connotativo, desde el punto de vista del lenguaje connotativo, él está haciendo una referencia a la situación de pecado en que se encontraba su personaje principal, que en este caso es el propio Dante. Se encontraba en una situación de tinieblas porque se había apartado del camino recto. Como muchas veces nos hemos encontrado todos en la vida por una serie de motivos. Entonces, ahí empieza el peregrinar de Dante. Se empieza por acceder al infierno, en el que se encuentra con gente contemporánea, gente que había delinquido, gente que había cometido crímenes, injusticias, ¿no? Y están en esa situación pagando una culpa, porque el infierno era el lugar al que llegaban aquellos que habían cometido muchos pecados. En ese tránsito,
Beatriz, la musa de sus inspiraciones, pone a su servicio a un escritor grande, que aunque estaba lejano en el tiempo, era su maestro. Se trata de Virgilio, recuerden ustedes, el autor de la Eneida. Entonces, en el desarrollo de su obra, Virgilio lo va a guiar a Dante a través del infierno. Van a llegar al purgatorio y en el purgatorio Virgilio lo va a abandonar a Dante porque su condición de pagano no le permite acceder al paraíso, cosa que sí logra el propio Dante. Logra entrar al paraíso acompañado de la Donna Angelicata, que se le conoce como Donna Angelicata, la señora angelical, a su propia musa, a Beatriz. Y se habla siempre en esa edad, en esa época, en la Edad Media, se habla de la Donna Angelicata como un símbolo de las virtudes espirituales de la mujer. La mujer era el símbolo de las virtudes espirituales. Entonces por eso se habla de la Donna Angelicata. Y ella es la que lo acompaña a Dante en el acceso al paraíso. Aún así, aún con sus grandes dotes de escritor, Dante experimenta una seria limitación para describir lo que podría haber sido la conclusión espléndida de esa obra, porque se trata de, cuando se llega al paraíso, se trata de experimentar la visión inefable de Dios. Y lo único que logra Dante es atisbar la luz divina, el resplandor de su majestuosidad, pero no llega a tener la experiencia inefable de la comunión con Dios. Pero él sabe que ahí, en el paraíso, está esa visión que solo la han alcanzado los bienaventurados. Lo que subyace en el mensaje o en la escritura de Dante es que todos estamos llamados a vivir el paraíso, el cielo, que no es otra cosa que la comunión con Dios, la amistad plena con Dios, sin importar que el paraíso sea un lugar físico como conocemos en esta vida los lugares, o si es simplemente la comunión con Dios. Esa es la obra de Dante Alighieri. Por supuesto que está sumamente resumida y el detalle de la obra se da en 99 cantos que están distribuidos en 3 partes de 33 cantos cada uno, pero que a eso hay que sumarle un canto que viene a ser el prólogo, la presentación, lo que resulta que son 100 cantos que componen la Divina Comedia. Esta obra termina en el paraíso, como les decía, y llegan al paraíso, encuentran a Beatriz y Virgilio desaparece, ya que como pagano no puede acompañarle a la tercera mansión, al paraíso. Beatriz y Dante son transportados a las mansiones celestiales, formadas por 9 círculos, donde los bienaventurados gozan de la inefable presencia de Dios. Personajes de esta obra: Dante, Virgilio, Beatriz, Minos, Lucifer, San Bernardo, etc. Género de la obra: el género épico. Su especie: el poema épico. Y ya hemos hablado de sus partes. Lugares que se tratan, que se citan, que se mencionan: la selva oscura, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta obra, que pertenece al género épico, se resume en la peregrinación del hombre hacia el encuentro con Dios, que hoy mismo, aun cuando hemos hecho un poco de lado a Dios en nuestras vidas, hoy mismo podría iniciarse cuando nosotros
queremos, anhelamos en lo más profundo de nuestro ser ese encuentro con Dios y queremos también experimentarlo en el día a día. Queridos alumnos, ese es un resumen de esta obra y ustedes van a tener la solución de la verificación del aprendizaje en vivo cuando nos reunamos en la clase. Muchas gracias, permiso.